Hola, bueno, pues yo soy Iris Gutiérrez y me gusta la literatura. Me dedico a leer libros, creo que es lo único que hago en realidad. Y pues nada, me gusta mucho estar en el club de lectura y conversar sobre libros. Súper. Quiero decir que con Iris hemos aprendido un montón, todos los que estamos en el club. Entonces, el aporte que ella siempre hace los deja todos. Wow, esto es impresionante, no lo había visto y no lo había pensado. Yo quiero decir que yo empecé a leer este libro por la serie. Yo realmente, como que de historia no sé mucho, es la verdad, tengo que confesarlo. Y cuando vi la serie, a mí me gustó muchísimo, la de HBO. Y después no sé ni cómo llegué a Voces de Chernobyl y lo empecé a leer, digamos que por la serie, pero para mí Voces de Chernobyl ha sido uno de esos libros como que uno le marcan un antes y un después, definitivamente, como que el impacto que yo sentí con cada historia era algo que no había experimentado, digamos que en otros libros. Entonces este libro me parece, ¿cómo decirlo?, como muy especial, ¿no? Eso era lo que yo Ujú. quería decir en primer lugar. Para mí el libro, en cambio, pues bueno, a mí me gusta mucho, mucho la historia y sobre todo todo el capítulo de la Guerra Fría me gusta un montón. Y este libro me lo regaló a mí un estudiante el año pasado porque nos poníamos ahí a conversar y entonces a él le gustaba mucho el tema de Chernobyl y nos poníamos a hablar y luego pasó también lo de la serie y entonces todos los lunes llegábamos como a conversar la serie y no sé qué y un día me dijo como mira, te traje esto y pues también entonces es súper especial para mí, pues por muchas cosas. Eh, y también significó bastante. Para mí fue un libro muy, muy emotivo y tengo que decir que lloré varias veces con varios de los monólogos que estaban allí. Sí, yo siento como yo recuerdo que quedé impresionada, ¿no? Como que algo que muestra Chernobyl para mí es como el drama tan, no sé, desnudo, si pudiera decirlo de alguna manera. Y a mí me impresionó mucho, yo me sentí, tal vez no lloré, pero yo sentí que como cargada, ¿cómo se llamaría eso? De tanta emocionalidad, de imaginarme a estas personas que salen ahí. Te voy a preguntar, en una entrada al blog que hiciste, me acuerdo que mencionabas Voces de Chernobyl y decías que esto es, pues, el género, ¿no? Como una novela de voces. ¿Me explicas un poco de qué se trata eso? Pues es de hecho es como un género que crea Svetlana Alexievich, que es la autora. Ella es periodista y novelista. Entonces ella decide pues que tiene que contar esta historia de su pueblo, de Bielorrusia, porque pues es algo que todo el mundo habla de eso y pues que ella cree que debe contarlo. Y entonces empieza a recoger gente que vivió y que vive en la zona y como esas historias. Y después de que las recoge, pues las graba, ¿no? Como todos los periodistas, se da cuenta de que ella no puede intervenir ahí, que esas son las voces más genuinas de la historia y de las que pueden contar esa historia. Entonces crea este género que se llama como novela de voces. Ella le da como un título y las organiza, realmente son, pues los llama monólogos, porque ella pone la grabadora y le pregunta a la gente la historia que le quiera contar alrededor de Chernobyl. No hace muchas preguntas, solo deja que la gente hable. Entonces, luego dice, no, yo no puedo, realmente no puedo tomar esto como un insumo para crear algo nuevo porque es que es lo que está. Entonces, eso sería como de género periodístico, pero es una novela, entonces decide ponerle como novela de voces, que es recopilar todos esos monólogos de las diferentes personas a las que ella entrevista. Crónica del futuro, eso me pareció impresionante porque finalmente sí, ¿no? Nada ha pasado, ni la pandemia tan, pues a esa gran escala como lo que pasó en Chernobyl y nada, y no se sabe tampoco cuáles son realmente las consecuencias, ¿no? Hasta ahora han pasado 30 años, si no estoy mal, ¿no? Fue en el 86. Sí, sí, han pasado ya 30 y- 30 años. Además que Crónica del Futuro es como un oxímoron, ¿no? O sea, como que una crónica la hace de algo que ya ocurrió, porque no se puede, no, o sea, una crónica del futuro no se podría. sí. Y Chernobyl tiene tanto poder que hasta logra eso, como es algo, como tú dices, algo que no es inacabado y aparte yo también pienso que como que apela a esa idea de futuro distópico, ¿no? Como de se acabó esto, es lo que hay y pues va a seguir no sé cuántas generaciones, porque sabemos primero que el accidente nuclear va a durar
la contaminación nuclear miles de años y también pues como las cosas estas genéticas, ¿cómo se llama? Como la carga genética que también cambió por la misma radiación también, pues pues vendrá y seguirá en el futuro. Yo pensaba primero como en el epígrafe, este libro tiene un epígrafe que dice, somos aire, no tierra, y es de Merav Mamardashvili. Como, como después de que uno lo lee y sabe todo lo que ocurre, pues primero que Chernobyl no se hubiese descubierto si no hubiese sido porque las partículas de aire que llegaban como a Suiza, a Suecia, no sé, bueno, a Europa, ya venían con una carga de radiación grande. E inclusive hay una parte del libro que dice que ocupó gran parte, pues toda Europa, Asia y llegó a África y el aire se llevaba como esta contaminación. Y lo que ocurre con la tierra, ¿no? La tierra para poder, no sé, ¿cómo se llamaría eso? Como ocultar la contaminación. La tierra se revuelca toda y es lo que se supone que se debe hacer y que sabemos que se hace muchas veces y otras veces no, porque uno escucha muchas voces, por esas voces de Chernobyl hay unos que cuentan cómo fueron desterrados, cómo se levantaron los cultivos, hay otros que cuentan que no, que siguió todo normal, entonces como la tierra también es un componente súper importante, donde ya ni siquiera está la tierra, donde se cultivaba y donde ellos estaban y donde habitaban, y terminan siendo aire, y también lo pensaba que terminaban siendo aire porque es terrible las crónicas, los monólogos donde se escribe la gente que muere de esto, que casi que como que se deshace, ¿no? Como que se derrite. Hay una que es durísima, donde en algún momento una de las personas que están enfermas, uno de los aniquiladores, eh, un médico va a visitarlo y cuando lo ve se horroriza, un médico se horroriza y dice que él no puede, que él no va a poder tratar casos de Chernobyl, que él no puede porque es este tipo de cáncer que les da, que a veces pareciera que los derritiera por fuera, ¿no? Como que las cosas se deshacen. Yo pensaba mucho en eso, como ni siquiera es posible tener que a esos muertos enterrarlos como siempre. Entonces, como que yo pensaba en eso, somos aire, no tierra también, porque también terminamos siendo súper volátiles y los niños y las personas que mueren muy jóvenes, o aún los que saben que no van a poder tener hijos, o sea, como que toda la concepción que tenemos sobre la vida, que nacemos de la Tierra y volvemos a la Tierra, cambia necesariamente con Chernobyl. Me parecía, cuando lo volví a leer, el epígrafe después de haber leído todo el libro, como que es aún más, ya que después es poético, es bonito, te llama la atención, pero después de leerlo, te pones a pensar de todas estas metáforas sobre ser tierra y cómo ya no se puede ser tierra después de Chernobyl. Y eso que dices, ¿no? Decías, cómo cambia la concepción de, pues, de la muerte y de la vida, pero con Chernobyl yo me enfrenté a cómo cambia la concepción de absolutamente todo, ¿no? Del amor. A mí uno de los monólogos que más me gusta y más duro me parece, no sé, es justo el que recrean en la serie, ¿no? El del bombero, que no me acuerdo cómo se llama, que recibe, pues, es de los que va y que la esposa está embarazada. Uh-huh. Que como el primero, ¿no? es el primero, y pues como yo ya he visto la serie, entonces yo dije, de aquí sacaron esto definitivamente, y es impresionante, ese monólogo me impresiona muchísimo por lo mismo, porque ella dice que es la muerte y que es el amor, ¿no? Compara la muerte y el amor como la misma cosa, y que incluso ella pierde a su bebé, y su bebé le salva la vida, ¿no? Porque Uh-huh. recibe toda la radiación, pero a mí ese monólogo me impresiona, pero siempre me nos lleva a pensar, digamos que en el club hablábamos mucho de cómo las concepciones de todo cambia con Chernobyl, cómo la gente deja de entender qué era el amor o qué es la muerte, o cómo cambia, ¿sí? Cómo se resignifican las cosas, y eso me parece, pues me parece lindo, pero a la vez que era una de las descripciones que yo hacía un poco en este libro, ¿no? Porque creo que el drama de todas estas personas hace que lleguen a reflexionar de cosas que nosotros por experiencia somos incapaces, y es una reflexión linda, ¿no? Basada como en el dolor, entonces esta idea de esto es muy bello y a la vez es demasiado trágico, ¿no? Yo sentía absolutamente todo el tiempo esto con los monólogos. Sí, ese primero, de hecho, no hace parte del resto del libro, sino que lo pone al inicio, porque creo que mismo ya pudo haber sido como toda la historia. Es esta mujer
que cuenta la historia de su esposo bombero, que como, tal y como la cuenta en la serie de HBO, ¿no? Que es de los primeros que llega y luego ya lo acompaña durante todo el tiempo. Hace parte de una primera parte, antes de entrar a la primera parte, digamos, de la novela, es un texto que no sé por qué esta parte. Es como la nota histórica, nos pone en contexto histórico, después viene ese relato que se llama Una solitaria voz humana, y después una como autoentrevista que se hace es Betlana sobre, dice sobre la historia omitida y sobre por qué Chernobyl pone en tela de juicio nuestra visión del mundo. Como que ya con eso ya nos da todo el abrebocas. Entonces sería como una suerte de prólogo, ¿no? Ese primer relato. Después el libro está dividido en tres partes. La primera, ella lo nombró La Tierra de los Muertos. Una segunda parte que se llama La Corona de la Creación. Y la última parte, La Admiración de la Tristeza. Me pareció también curioso que al final de todos los capítulos hay un coro de algo, ¿no? Y son varias voces, coro de soldados y coro de niños, ahí creo que en el último. Sí, sí, además al inicio de cada una ya ponen los nombres de las personas que van a hablar. Entonces, el primero sí, coro de soldados y es la tierra de los muertos. Entonces, como que pienso que todos estos monólogos están centrados como en estos hombres que fueron como los que héroes que quisieran o no, lo fueron. Hay unos bien chéveres que hablan de eso, ¿no? Como el sentido soviético de ser héroes y que a estos hombres les daban unos diplomas por haber como servido a la patria, porque se volvían a enlistar y volvía a haber el mismo llamado de la guerra. Y comparan mucho a eso, ¿no? Como el capítulo más oscuro de nuestra historia hasta el momento había sido la guerra y después viene Chernobyl. Y dicen como, de hecho hay uno que dice como, y es incomparable, o sea, como Chernobyl es completamente diferente. Y esta primera, La Tierra de los Muertos, pareciera que es como todos los monólogos están dichos por estos hombres. Después, y por eso termina como un coro de soldados. Después viene el otro que es la corona de la creación y el coro del pueblo. Entonces es más bien como la gente del pueblo y sobre todo la gente cómo tuvo que irse de sus casas o lo que ellos, o la relación de las personas con la tierra, con los animales. Es como la gente del pueblo, del común. Y la última parte que para mí, pues como soy madre, fue como de la más dolorosa porque pues te cuentan muchas historias de niños y cómo los niños tuvieron que atravesar por esto, o los niños después de Chernobyl. Eh, entonces por eso termina también con coro de niños, ¿no? Como hablan los maestros, hablan los médicos, hablan las madres, hablan los niños. Por eso creo que le dio esa estructura, esas tres partes. Habías dicho algo que yo estaba pensando. Este tema de, ¿cómo se dirá? Como del honor, como que uno no termina de entender toda esta locura de tienes que ir porque es tu patria y te vamos a dar no sé cuánta, no me acuerdo cuál era la moneda en ese entonces, no. y un, ¿cómo se dice? Y un diploma y quienes vayan más a, quienes fueran más allá, ¿no? O sea, como si quienes subieran a recoger el grafito era entonces les daban más plata y como este tema del heroísmo tan de la Unión Soviética, ¿no? Porque eso nos impresionaba demasiado y había gente, creo que hay un monólogo, si no estoy mal, de un tipo, o sea, casi todos están como pues con estas preguntas, ¿no? Como, bueno, había que hacerlo, si no lo hacíamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pero recuerdo que hay un solo monólogo que es un tipo que está así como súper indignado y sigue aún con este sentimiento soviético, ¿no? Porque no sé después de cuántos años hizo estas entrevistas, pero me imagino que ya habrá pasado como 10 años, creo, si ya no me acuerdo. Sí, lo hace como en dos partes. Una primera como 10 años y después se vuelve a hacer otros 10 años después. Y esperaré, y pensaría yo que ahorita debe estar haciendo otra vez, ¿no? Que han pasado ya otros 10 años. No, pero a mí me impresiona, digamos, ese, ¿no? Porque todos se preguntan, ¿no? O sea, ¿y para qué me sirve un diploma? ¿Y para qué el dinero? Si ahora tengo cierta enfermedad, si estoy, porque también el estigma, ¿no? Había gente que decía, los de Chernobyl, y era como que la gente no se acercaba a ellos porque eran prácticamente radiactivos, que yo no me acuerdo en qué parte yo, de lo que me acuerdo de todas las partes que vamos mencionando, porque no lo tengo muy claro. Pero esa parte del tema de la Unión Soviética y el heroísmo y el patriotismo me parecía a mí, no sé, me dejaba sin palabras. También pensaba, digamos, que yo entendía, pues digamos, en la parte humana como esto es inhumano, ¿no? Mandar casi a morir a toda esta gente
pero a la vez pensaba como, bueno, y si no, ¿quién lo iba a hacer, no? Porque era también que tocaba tapar esta cosa que, no me acuerdo pues este hueco por donde estaba saliendo la radiación, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que yo personalmente sentía que todos mis dilemas morales estaban allí, como no sé si sentirme, porque siente uno tanto el dolor como, o sea, es una vida, finalmente es una vida de alguien. Y me gusta mucho lo que hace ella aquí, porque es eso, ¿no? A veces nosotros que toda la vida en guerra, a veces son números, es, ay, la gente que murió y por allá, ¿cómo se dice? El falso positivo que no nos importa porque es que eran las consecuencias de la guerra y acá ella les daba voz, o sea, son alguien, o sea, de verdad. Es como entender que son personas y que son vidas y que cada vida es valiosa. Y entraba todo mi dilema moral de, pero ¿y quién iba a tapar ese hueco? Porque si no, esto hubiera sido aún peor de lo que ya fue. Y eso me cuestionaba. Y yo creo que también por eso las voces, el libro, para mí era tan impresionante, porque me llevaba a reflexionar a mí también por cosas que yo quizás no hubiera reflexionado jamás en la vida. Y que justo lo empezamos a leer y yo lo empecé a leer. O sea, la idea del club nació fue por este libro, porque yo lo había leído casi hasta la mitad, un poco más. Pero con el tema de la pandemia, y además porque en Chernobyl también dicen el enemigo invisible, ¿no? Cuando hablabas de la guerra, cuando ellos dicen, nosotros sabemos, o sea, ellos tenían este lenguaje militar, ¿no? Entendían muy bien de guerra y para ellos era súper extraño, hablaban del enemigo invisible todo el tiempo, ¿no? Contra que estamos luchando. Y yo pensaba demasiado en la pandemia recién empezó, entonces como que lo retomé por lo mismo, porque sentía que estábamos, si bien obviamente en la radiación, así se sentía el coronavirus al inicio, o bueno, todavía, pero digamos no tan fuerte, pero en el inicio para mí era como ese mismo enemigo invisible que no sabemos dónde está, que nos está matando, pero me desvié el tema. Pero lo que yo pensaba es eso, ¿no? Como saber que son personas que son alguien, y eso me gustaba mucho de este libro. A mí me pasó es que el sentir soviético, bueno, pues yo voy a decir algo que de pronto puede ser terrible y sonar ligero, pero es que ya les había comentado alguna vez, yo sí soy como, pues no simpatizante totalmente, pero a mí sí me llama la atención y me gusta mucho la historia de la Unión Soviética y me gustan mucho los ideales y apoyo muchas cosas de la ideología. Yo no sé por qué, yo pensaba, porque hay muchas personas que uno conoce que son así, ¿no? Que somos así, que yo no sé si sea por oposición, porque estamos en este sistema y quisiéramos tener la otra cara, o no sé, o porque de pronto sí nos dejamos meter en la cabeza como tantas ideas de las que hemos visto y leído por ahí, de, de un lugar más justo y más bueno para todos, un lugar donde se puedan ser todos. Entonces, pues digamos que de cierta manera a mí me trae mucho pues, la Unión Soviética y cuando yo leí este libro, pues también fue como darme muy duro porque yo sí estaba como que lo tenía idealizado, pues, ¿no? Entonces, escuchar, pues bueno, leer lo que pensaba mucha gente que le tocó vivirlo y lo que pensaban, pues obviamente de la corrupción del partido y lo demás, pues bueno, que uno ya lo sabía, pero también quería como hacer oídos sordos. Pero cuando yo terminé de ver la serie y cuando pues supe todo lo de Chernobyl y me enteré hace algunos años, yo decía, esto solo pudo haber pasado en la Unión Soviética por tantas cosas. Bueno, primero pues uno sabe por qué pasó, por la negligencia y uno entiende como la burocracia que se montó ahí, que fue terrible, pero también yo decía, lo que tú dices, estos héroes, eso solo lo pudo haber hecho el sentir soviético. O sea, como que de verdad hay unas personas, y ahí están relatadas en el libro, que si bien hay unos que dicen, nos tocó, hay otros que sí querían, y hay otros que decían, es que si no somos nosotros, entonces ¿quién? Lo que tú decías. Y el sentir soviético de verdad, de pertenecer a un colectivo. Yo pienso que nosotros en lo que nos tocó vivir ahorita, en esta época, eh, muy difícilmente encontramos algo que nos una o que haya un sentir colectivo, mucho menos un patriotismo o nacionalismo, como que, o por lo menos no nuestra generación. Le tocó, o yo no conozco a nadie de verdad, conozco muy pocas personas entonces que quieran tanto su país y sientan parte de un colectivo tan fuerte como uno les escucha a esta gente, ¿no? Entonces, los héroes soviéticos por las razones que sean, existieron.
fueron y eran necesarios. Hay algunos que lo tenían ahí, sí soy soviético y este es mi deber. Hay otros que pues toca, me dieron este diploma y no tengo nada más, pero pues era un diploma y que me dice que soy héroe. Entonces como que había varias voces que podían cuestionar esto. Eso pienso que solo pudo haber sido así en la Unión Soviética, porque no sé si sea por la coartación de la libertad, no había otra forma de decir, pero también está el que tú decías, es como hay un monólogo al final que es de un soviético que dice que él no quiso darle el nombre y está furioso con los periodistas que lleguen a preguntar cosas porque están como hablando mal del proyecto de la Unión Soviética y él todavía cree, digamos que es un agresivo, pero yo en otros leí, por ejemplo, cuando empiezan a hablar de, bueno, después de la caída de la Unión Soviética, pues hay muchas personas que se quedan sin patria, y decían, nosotros no somos ucranianos, nosotros no somos kazajos, nosotros somos soviéticos, nacimos en la Unión Soviética y ahora se disolvió esta cosa y ahora no tienen patria y familias enteras, ¿no? Familias donde uno podía ser ruso, el otro ucraniano y el otro kazajo y ahora ya no pueden estar juntos porque se tienen que ir devolver cada uno a su territorio y era como nosotros no tenemos territorios divididos, sino somos soviéticos. Lo mismo ese sentir soviético se leía, por ejemplo, en las abuelas o en la gente más vieja que le tocó vivir la guerra y pues el vivir la guerra los unió más como pueblo y decían, yo no me voy a ir porque esto fue lo que nosotros construimos y si la Unión Soviética, hay una que creo que es una abuela que dice, si la Unión Soviética existe, está en somos nosotros y somos los que peleamos la guerra, somos los que estamos aquí y no nos vamos a ir a ningún otro lado porque la Unión Soviética sin nosotros no existe. Entonces como que ese sentir soviético sí se ve y se lee completamente en el libro. Entonces para mí fue como que me abrió los ojos a muchas cosas y me hizo pensar muchas cosas que uno da por sentado, por lo menos lo que yo tenía en mi imaginario de lo que era la Unión Soviética, pero también me reafirmó muchas otras, ¿no? Como que yo decía, esto solo pudo haber pasado gracias a que la Unión Soviética existió. No solo la tragedia, sino también el heroísmo y el pueblo y todo lo demás. Eso que dices me impresionó un montón, ¿no? Yo no podía creer de estas viejitas, me imaginaba después vi como un documental, no sé, como de la BBC, creo, de gente que vaya y visita a estas viejitas, porque no son viejas, son unas viejitas, unas abuelitas que se quedaron a vivir ahí, ¿no? Y que dicen más o menos de algún modo como, es que a mí no me importa la radiación, ¿qué es la radiación? Es que yo acá estoy, acá está, y esa imagen, ¿no? Esa imagen de este es el tomate y el tomate está, ¿dónde está la radiación? Y todo el mundo, pero no, esa gente que no se quiso ir, ¿no? Tienen que ver estas zonas de radiación, no, yo no me voy a ir y no me voy a ir y no se iban, o sea, como esa, no sé, tan arraigados al lugar que ni les importaba lo de la radiación y no entendían, ¿no? Y eso me impresionaba pues un montón. Ahora, yo no sé en cuánto tiempo duró la evacuación de esta gente, no creo que haya sido como tan inmediato. Pues igual es que acá se habla de diferentes lugares, ¿no? Está como Pripyat, que es la ciudad donde ocurrió el accidente, pero la radiación, como dijimos al principio, se propaga muy rápido por muchos lugares. Entonces la parte ucraniana, por ejemplo, como que fue evacuada muy rápido, pero la parte de Bielorrusia y los pueblos se hablan como de 100 kilómetros alrededor y hay un momento en donde, yo no sé, en algún lugar del libro dicen eso, este pueblo fue evacuado inmediatamente y el pueblo de al lado, que no sé, está a 30 kilómetros, está todo normal. Entonces, como que también fue, yo no sé por qué o a qué responderá, a la misma burocracia quizá, o al mismo querer esconder, o al no entrar en pánico, o al no saber, o a la logística, no sé. Pero entonces uno encuentra varios lugares, ¿no? Entonces, Chernobyl es ¿cómo se llama? Planta, la La planta de planta, energía. ¿por qué? Sí, Pripyat es el pueblo donde Sí. estaba y alrededor hay muchos otros pueblos y entonces Chernobyl se termina como pues siendo otra cosa, ¿no? Se resignifica, no es solo la planta, sino ahora es toda la gente de Chernobyl, que es a la que le tocó el accidente, pero no solo, es que creo que en la serie muestran que solo es esa ciudad, pero Svetlana cuenta muchos otros pueblos, entonces fue diferente la evacuación en diferentes lugares. Están los que fueron inmediatos, están los otros que fueron un poquito después, están los que nunca fueron, que también van y la gente está viviendo ahí normal, como que, pero oye, esto está dentro del perímetro, no, aquí nunca nadie nos dijo que nos fuéramos. Entonces fue como de a poquitos y
y de diferentes formas, ¿no? Había unas que sí eran súper violentas, se van ya, hay otras que como que los avisan, hay otras en que pueden decidir, hay otras en las que vuelven, entonces eso también es como que aclara un montón porque uno desde fuera ve tiene un imaginario y es como hay una ciudad y tenía una planta, entonces es básicamente como los Simpsons, ¿no? Como que le pusieron una cúpula encima y ya, ahí es Chernobyl. Y pues no, eso es un montón de territorio, un montón de pueblos que estuvieron afectados y hay unos que están afectados y que con los que nunca pasó nada, la gente sigue ahí y lo que decían al inicio, si no se hubiese hecho algo a tiempo, la radiación hubiese llegado a todo el mundo. O sea, es una cosa que llegó y no se sabe hasta dónde llegó. Y habrá mucha gente que ha vivido toda su vida alimentándose de agua radioactiva, ¿no? No tenía ni idea tampoco de esto, de que, como en qué orden se hizo, ¿no? Como fueron las órdenes, porque también tan ligado al tema político, todo este tema, no, pues ahí se acaba la Unión Soviética, es este fatal accidente hace que la Unión Soviética pues acabe, pero yo tenía tampoco ni idea. Pero digamos que me impresionaba, pues, no sé, las diferentes, no sé cómo se dirá, formas de las personas de asimilar una noticia de estas frente al enemigo invisible. Y otra cosa que me parecía súper dura, que creo que venimos también un poco, los animales, ¿no? Este tema de los animales fue muy duro, porque pues lo recordaba un poco de la gente que sacaban y decían, bueno, y mi perro y mi gato, es que me lo quiero llevar, y no se lo puede llevar, y que de hecho no me acuerdo dónde vi, pero pues que allá hay un montón de animales silvestres en medio de la radiación, pues me imagino estos animales que se quedaron, pero pues todos creo que estamos de acuerdo en el terrible relato de los animales que iban a matar, ¿no? Que fueron las personas y empezaron, y cuando se acaba la bala, que es terrible. Eso también fue llevado a la serie, ¿no? A la Porque creo que serie. fue impactante. Si uno ve la serie, encuentra como los más impactantes de estos monólogos. De los aniquiladores de perritos. Es muy duro. Es terrible. Está, está relatado ahí el episodio este de la serie donde este hombre llega y está una perra con sus cachorros, ¿no? Sí. Que se lo cuentan también en el libro. Y el que estabas contando tú, que es el último perrito, que no hay la última bala. No, es muy duro, muy duro. Es terrible. Y de ahí me acuerdo una frase, pero no la recuerdo bien, pero es como el hombre solo se salvaba a sí mismo y dejando atrás a los demás seres, creo que es la frase, algo así. Porque siempre me impactó, ¿no? O sea, esta idea pues tan, ¿cómo se dirá? De que lo único que importa son los humanos. Y de hecho lo veíamos un poco al inicio de la pandemia también, ¿no? Como es que de pronto, que había una noticia toda alarmista y medio mal genio, parece el primer caso del perro que se muere de COVID. Y yo, ¿qué es esto? Y no, pues parece que sí, o sea, sí tuvo COVID, pero parece que tenía como cáncer y se murió, ¿no? Y es más o menos lo mismo, porque empieza la gente a abandonar a sus perros, a sus gatos, a todo atrás, porque siempre el hombre necesita salvarse como si fuera la especie más importante del planeta, la única que necesita ser salvada. Y ahí, ¿no? Y el tema de los animales y pensar, pues, no solo el relato de esta, ¿cómo se dice? De estos cachorros y el perrito que queda agonizando porque no lo mataron bien y ya no hay más balas. Pensar, no sé, yo pensaba muchísimo en esos animales que hoy, mientras estamos acá charlando, están allá, ¿no? Que tampoco, no sé, eso no se relata, ¿no? Pero, pues sí, los niños, hay otro niño de una niña que me parece tan triste, que es una niña que es súper, tiene muchas malformaciones y que le tienen que hacer un montón de cirugías y que ella dice que la vida, o sea, no, creció en el hospital porque su vida estaba estar en el hospital, que cuando está afuera no entiende cómo es la vida afuera, ¿no? Eso también me pareció súper duro y pensando pues en eso también pensaba como, bueno, y los animales, me imagino que de algún modo también tuvieron que haber estado afectados por la radiación, ¿no? Pues los que quedaron o los que están, no sé. O se liberaron, ¿no? De los seres humanos, porque es otra cosa de los que dicen, ¿no? Que están ahí y están felices, pues como que la gente, porque además ahora sabemos, a mí me parece, digamos, loquísimo esto del turismo extremo, de la gente que se va A Chernobyl. a Chernobyl
a turistear, y también como hay unas fotos en internet como chéveres de fotógrafos que han ido a tomar las fotos de este lugar, bueno, de varios lugares, que hoy día sabemos que no es como un solo pueblo, sino son varios, y, y hay muchos animales silvestres y como ahí, como relajados, bien, viviendo bien. Entonces, pues no sé si será que la radiación los afectó como nos afectó a los humanos, pero al menos sabemos que están los que quedaron, están allá bien y no son verdes ni azules ni brillan en la oscuridad, porque eso que había muchos mitos ahí también lo hablan, ¿no? Como que la gente creía que la radiación era pues como en Los Simpson, así verde y alumbraba y que la gente se malformaba sacándose, no sé, 8 ojos y no sé qué, y que hacían los mismos chistes ellos, cuando ellos, a mí me parece, cuando empiezan a contar las historias que son tan duras, que hay muchos personajes que terminan contando chistes, ¿no? Y que uno está en el modo así como súper triste leyendo y después, ¿qué me estás contando? ¿Un chiste? Luego, que cuando los chistes son como, por ejemplo, se ríen bastante pues de los hombres que van a perder su virilidad por la culpa de la radiación, entonces como el chiste interno ahí entre los soldados y los aniquiladores, también como con los animales, entonces se cuentan eso, como los puercoespines que parecían pelotas porque no tenían ya espinas, o los zorros con muchas colas, que son como los mitos que están creados alrededor de la radiación, y ellos también los incluyen como en su narrativa, ¿no? Como no pasó eso, pasó algo peor, algo peor, horrible y doloroso, pero la gente sigue creyendo que vamos a brillar en la oscuridad, o que tenemos, no sé, 6 orejas, o hay pescados de 3 ojos como en Springfield. Entonces, yo también en algún momento yo creía eso, como que, ay, cuando yo me enteré de Chernobyl, yo no sé cómo en mi adolescencia yo creía eso, como que allá debe haber perros verdes, no sé, como que a uno le pintan en las caricaturas la radiación de esta forma, entonces no sé si realmente haya esas malformaciones como de jabalíes gigantes o no sé, pero pareciera que no, por los registros que hay, están bien. Dejar, no sé, dejar el gato, ahora tengo la gata, dejar la gata, no sé, yo pensaba, no, no la dejaría, o sea, no me importa, me la meto en una maleta, pero no la dejaría. Y es muy cruel de verdad, como el hombre siempre es a salvarse y a sí mismo y de malas, todo el resto del mundo no me importa. Y eso me afectó muchísimo, de los muchos, ¿no? O sea, cuál no le afecta a uno, pero uno de los que más me impresionó. Okay, aunque muchos de ellos fue como, nos vamos a ir 3 días mientras limpian y Ah, ya sí. volvemos, ¿no? Porque esa era la promesa también, como, bueno, tienen que evacuar rápido, 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 no se lleven muchas cosas porque en 3 días vuelven porque vamos a limpiar. Y la gente se creyó eso, entonces dejó la comida a sus perros y a sus gatos en la casa, así como haría, no sé, cualquier persona que los deje 3 días. Y no, y ya después no podían volver por ellos, ¿no? Y eso también, hay algunos monólogos que cuentan eso, lo doloroso que fue saber que no iban a volver no solo porque era su lugar, su casa, sus tierras, sino por sus mascotas. Tampoco como que pensemos que los dejaron así, también abandonados a sus mascotas. No, igual me refería, era como a la orden, ¿no? Como a esta Sí, orden. también, La orden no era, sabíamos que muchas familias no querían dejarlos, obviamente, sí. pero me refería era a la orden que se dio desde los altos mandos de los animales, no, o sea, salvan los humanos, pero los animales no, que es demasiado, demasiado cruel también. No, bueno, ya iba a cambiar de tema. Este tema a mí también me parece una locura, ¿no? Lo del turismo, la gente que vaya a, no, vamos a mirar, ¿no? Como hacen de la tragedia un espectáculo, a mí no me cabe en la cabeza, o sea, de verdad, si yo tuviera la plata, no iría. No solo porque es peligroso y hay un montón de radiación, aunque a uno le muestran ahí cuando uno ve videos por internet que aquí no hay tanta radiación como en el avión, ¿no? Sino como yo decía, esto es insultante con toda la gente que murió, con toda la gente que aún sufre, que se quedó sin patria, que perdió seres amados, que perdió todo, ir a divertirse, a tomarse fotos ahí como con estas escenas, con estos sitios abandonados que se ven tétricos. Yo la verdad no lo entiendo y me parece una locura como el ser humano termina siendo un espectáculo de una tragedia. Parece, o sea, es como, no sé, no, yo no le hallo la palabra a eso, porque al final del libro lo dice, ¿no? Como, y ahora se puede ir a hacer este turismo que dices tú, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo la gente decide, oh, hagamos turismo? Además, porque no solo es turismo, hagamos plata de esto, Es finalmente. horroroso, sí. Además que como el año pasado con el boom de la serie, muchos influencers salieron tomándose fotos
en estos lugares, ¿no? Sí, lo que tú dices es bastante irrespetuoso como con la historia misma y con las personas, porque muchas de estas personas que están acá en el libro hablando están ahí, están vivas, están pendientes, están viviendo su tragedia inacabable como para que alguien venga como a reír y a hacer plata y hacer, bueno, las otras cosas que hacen con esto. A mí me parece terrible. Puedo entender como lo atractivo, pues uno siempre como que, como todas estas cuestiones de la adrenalina y lo extremo, como que es atractivo para muchas personas. A mí me llama la atención sobre todo los lugares, las fotografías que te contaba, los lugares que fueron habitados y que ya no lo están. Eso me parece a mí estéticamente muy bello. Pero ir allá, a sentarme como en un parque, no, no lo haría. No, A tomarme no. una foto, ¿no? Es que es lo que me parece súper loco, como, tómame la foto aquí en la rueda esta que sale ahí, ¿no? En el libro, que no me acuerdo cómo se llama, aquí como, no, no sé, esto es una cosa que me parece una falta de todo, de verdad, de todo. Es una locura. Pero no Como sé, que uno se alcanza a dimensionar eso, ¿no? Porque yo también pensaba, digamos que uno que medianamente le interesó algún momento saber de esto, a mí que me gusta mucho la historia de la Guerra Fría, no ha alcanzado a dimensionar todas estas cosas que gracias a Sultana uno las conoce, pues hay mucha gente que no lo dimensiona, ¿no? Como que no le ha interesado, o es que es tan difícil de dimensionar, porque es tan difícil de abstraer y de entender la magnitud de este accidente, no solo la magnitud en el momento, no solo lo que significó históricamente para toda una nación, no solo las muertes inmediatas o el cáncer, sino todo lo que sigue significando y que va a seguir significando durante milenios, es que es muy difícil de asimilar, ¿no? Como que no es algo para tomárselo a la ligera. Así que si a alguien se le ocurre también insultarnos por comentarlo, somos conscientes de que uno no se puede tomar esto a la ligera y que estamos hablando desde las impresiones que nos suscitó el libro, pero que seguramente habrá muchas otras cosas gigantes que no alcanzamos a dimensionar. esto es lo que pensaba, ¿no? Este libro habla de todo, se habla de la vida definitivamente, de todas las concepciones de vida. Y me gusta lo que decía al inicio, cómo lo pone a uno, digamos que en la piel de estas personas y llevarlo a reflexionar a través del dolor de estas personas por los conceptos que uno a veces tiene, porque el honor es algo que yo no puedo dimensionar ni entender, este honor soviético, no lo entiendo, o el tema del amor y cómo el amor necesariamente pasa por el dolor, ¿no? Necesariamente está atravesado por, eh, por la tragedia. Hay otro, creo que cuando tú lo mencionabas, y eso, uno de mis favoritos también, creo que es el último, no sé, y es esta mujer que dice que pierde, creo que fue el que mencionaste, el médico no era capaz ni siquiera de verlo, y que le decía, pasa mi espejo, y ella le decía que no, y ese también me parece tan desgarrador, y creo que todos los que más me parecen desgarradores, pues tienen que ver con estos vínculos emocionales y afectivos de pensar, bueno, esta persona es doble tragedia, ¿no? Porque es la tragedia de estar enfermo, de estar sufriendo, y es la tragedia pues de la otra persona también, ver sufrir al ser amado y perderlo y todo, y reconstruir como esta vida. No lo recuerdo cuál es, o sea, no recuerdo con esa actitud. Así es. Y justamente, fíjate que es igual, se llama Una solitaria voz humana, no se llama igual el primero. Y, Sí, son como que, como lo cierra como termina. y este es el que, uy, ese es el primero, ¿no? Yo creo que están muy, muy, muy bien escogidos estos dos, estos dos monólogos para iniciar y cerrar el libro. Las dos son historias de amor y muerte, ¿no? Entonces yo siempre tengo, como que siempre que termino el libro, lo cierro y digo, era una historia de amor. Pienso que todas las historias son historias de amor. Y creo que Svetlana pone una historia de amor al inicio, una historia de amor al final y todo lo que puede atravesar la vida en la mitad, ¿no? Y como en este libro creo que lo enuncia con el primero
que dice, no sé si voy a contar una historia de amor o de muerte. Y empieza todo el libro y termina cerrando, lo cierra como con una historia muy similar. Entonces uno leí una historia de amor o una historia de muerte. Leí una historia de amor a qué, todo lo que tú decías, ¿no? Como estos vínculos de amor a lo que representaba la Unión Soviética, de amor al pueblo, de amor a la tierra, de amor a sus familias, de temor y de muerte. Como que está atravesado todo el libro por esto. Eh, Sí, otra vez leemos una historia de amor y de muerte. Como que la idea era esa, ¿no? Como una cosa tan loca como la radiación atravesó la vida de muchas personas y de sus, no sé, todos sus vínculos y de todos sus descendientes. Porque es una cosa que no termina. Sí, es una historia de amor, ¿no? Pero pues sí, es una historia de muerte, es una historia de todo, o sea, creo que aborda todos los temas de la vida y por eso para mí era como tan difícil eh, pensar en temas, porque es como, esto habla absolutamente todo, no sé por dónde arrancar, Uh-huh. pero creo que eso es lo que también lo hace, digamos, lindo, ¿no? Es curioso decir lindo cuando estamos leyendo dolor, tragedia tras tragedia, pero algo que yo decía, es admirable el pueblo soviético definitivamente, porque cómo se sobreponen también a estas cosas, como sabemos, estamos leyendo una historia terrible de cómo su esposo se está desintegrando básicamente y que está muriendo. Y de pronto hay frases como, él creía que, por ejemplo, él no quería morir, estaba convencido de que mi amor lo salvaría, un amor tan grande, entonces como, Dios, esto es terrible. Y a la vez llegan estas frases y uno piensa, es muy lindo también porque es una otra dimensión de amor, ¿no? Otra dimensión de amor que nosotros, por estar aquí en este lado y no allá, pudiéramos de pronto alguna vez entender cómo esa capacidad tan casi avasalladora de amar a alguien y justo acompañarlo también en este proceso de muerte, pues que no solo habla de todos los temas, sino que los aborda de una manera que solo la gente que sufrió Chernobyl podría abordarlos. Creo que no hay nadie en el mundo que pueda abordarlos de esta misma forma. Pues también quería pues obviamente respetar nuevamente el trabajo de Svetlana y cómo pues tan importante, ella lo anuncia en algún momento, ¿no? Que tanto que se dice de Chernobyl y tanto que se va a seguir diciendo, porque es algo como eterno, era necesario escucharlo de primera mano. Y lo difícil que era, ¿no? Cuando yo escribí ese texto en el blog, pensaba en eso, cuando uno está atravesado por la tragedia o bueno, por el acontecimiento, es muy difícil poder elaborarlo, ¿no? Porque uno se dedica a sentir y a vivirlo y después tendrá tiempo para pensarlo y la distancia es la que le da a uno como la posibilidad de hacer una crónica, ¿no? De devolverse y recoger el relato. Pero cuando se enfrenta a algo que no ha acabado y que no va a terminar, sí o sí hay que empezar a hablarlo desde ahí, desde adentro. Entonces Hollywood lo podrá contar de muchas formas y no sé, habrá muchas formas de narrarlo desde diferentes posturas, pero esta que hace ella es la que yo pienso que es la que más vale, ¿no? Porque es ponerle lo que tú decías, el rostro del humano a algo que va a ser histórico, ¿no? Es algo histórico. Y a veces las cosas cuando se convierten en historia, como que dejan de ser humanas, se convierten en algo, en alguna otra cosa más, pero esta vez es como que ella trata de cristalizarlo ahí. Esto es lo que de verdad pasó en Chernobyl, no solo el accidente, no solo la disolución de la Unión Soviética, sino muchas otras cosas que además es muy difícil hablarlas porque no se va a poder hablar porque nunca va a terminar. Entonces, o se habla ahora o se habla o no se habla. Y, y ella lo pone también así, en ese contraste, ¿no? Mucha gente lo seguirá hablando. La ciencia ficción se le quedó cortica a lo que fue Chernobyl, pero lo humano es lo que hay que rescatar, como que sería lo más interesante de ver. Y pienso que este libro lo logra totalmente. Y eso por lo otro que tú decías, ¿no? Como cuando uno lo atraviesa algo, y obvio cuando estamos aquí en confinamiento por una pandemia y en la incertidumbre total, pues volver a estos textos ayudan mucho, como que por lo menos uno puede sentirse acompañado y puede dar una nueva perspectiva a muchas cosas.
porque aquí están todas las voces reunidas, están los que están orgullosos de haber estado ahí, los que están llenos de odio, los que están llenos de tristeza, los que no tienen palabras, los que quieren contar una historia pero no saben cómo contarla. Ella entrevista no solo gente del pueblo normal, sino entrevista a escritores, a maestros, a otros periodistas. Entonces, como que te da una mirada, o te da por lo menos un catálogo de miradas frente a la tragedia, y uno pues puede como también, que sería terrible como utilizarlo como transacción, pero sí lo puede utilizar un poco como para enriquecer al menos, como muchas formas de ver el mundo, porque pues en Chernobyl en últimas el mundo se suspendió ahí, se acabó, no sé, bueno, lo que quiera que haya pasado en Chernobyl, que también me parece súper interesante lo de la ciencia ficción, ¿no? Como a mí me gusta también mucho, yo soy también fan de la ciencia ficción, porque también tiene que ver mucho la ciencia ficción con todo este cuento de la Guerra Fría, ¿no? Porque sin la carrera espacial, pues no se hubiese abierto la imaginario colectivo a todas esas miradas que dieron, pues no sé, Star Wars, Star Trek y bueno, todas las cosas de viajes espaciales que uno se pueda imaginar, solo pudieron haber ocurrido después de la carrera espacial que también se da ahí en la Unión Soviética y Estados Unidos, y toda la ciencia ficción que se empieza a escribir y a realizar en Hollywood en esa época. En los 80 era el boom de la ciencia ficción, ¿no? Los efectos especiales empezaron ya a avanzar un montón y se empezaron a ver películas que tenían cosas como que uno no se puede imaginar que realmente esto no pasa en la vida real y que era chévere ir al cine porque pues ver cosas que no pueden pasar, y llega Chernobyl y ¡pum! Sí, y el Betlera lo dice, ¿no? Le quedó cortico. O sea, la ciencia, cualquier cosa que se haya imaginado el ser humano, o sea, hiciera parte de la imaginación, no le llegó ni a los talones a lo que fue o lo que es Chernobyl. Y hoy, bueno, y a partir de ahí se van a crear otras nuevas narrativas que también le van a funcionar a la ficción. Pero es muy raro saber que uno tiene a la ciencia ficción en la realidad. Como que se juntaron dos cosas que no se podían juntar tampoco. Entonces, sí, no sé, Chernobyl termina siendo el conjunto de todo. De todo, sí. Pero me gusta eso que dices, ¿no? Como finalizando, eh, que finalmente la tragedia no es solo como a veces creemos, ¿no? Lo que decías en la historia, no, se explotó el cuarto reactor de la planta nuclear de Chernobyl y terrible radiación y fin, sino que realmente la tragedia pasa es por, pues, por quienes están afectados, ¿no? Pues este concepto del dolor, de que el dolor no existe, sino existe la persona que le duele finalmente, porque si no le doliera a nadie, pues no hay dolor, ¿no? Y realmente es eso, la tragedia no es solo que explotó, y creo que eso es el inicio de toda una serie de eventos desafortunados. La tragedia está en cada una de estas personas que vemos retratadas en el libro y que creo que es el acercamiento pues correcto, ¿no? Para no olvidarlo, que no pase como números, ¿no? Como hechos, como así pasó y la vida sigue, sino como para tenerlo presente, que de algún modo no haya sido en vano todas estas vidas destruidas, ¿no? Siento yo que de algún modo el poder conectar y el poder saber que de pronto en mi cabeza existe esta esposa del bombero, existió esta X persona que estuvo allí, este perro, estas cosas, pues de algún modo da otra clase de sentido que solo el dolor por el dolor, de alguna manera, siento yo en mi reflexión de hoy. Y no solo eso, sino saber que están ahí, o sea, que esto no termina, ¿sí? Que no es que se terminó el libro, se terminó la serie, terminó, no, porque eso es como otra denuncia que se hace en el libro. Esto va a ser generaciones tras generaciones, no solo la tierra contaminada, no solo el aire contaminado, sino la genética, y va a seguir. Y no sabemos hasta cuándo, han pasado 30 años y hay personas que siguen teniendo cáncer de tiroides, siguen naciendo niños con leucemia y pues muchas otras cosas que esas son las que sabemos y van a seguir pasando, ¿no? Entonces, tampoco podemos cerrar el capítulo de la historia. Yo pienso que en el libro podemos ver claramente eso, que de pronto en otro tipo de narraciones, sean ficcionales o históricas, no se ve tan claro, porque pienso que sí es necesario ver la cara de lo humano, y una narración tan humana nos lleva a tener esas reflexiones. Sí, creo que por eso la clave está en lo que decía, ¿no? Crónicas del futuro, que definitivamente
sí, que esto no pasó, ¿no? Como decíamos, no sabemos hasta cuándo, va a durar, según dicen, millones de años, o sea, pasarán no sé cuántas generaciones y esto va a seguir ahí, ¿no? No sabemos al futuro realmente qué es lo que va a pasar, o sea, cuáles son realmente los efectos pues, de Chernobyl, ¿no? Me parece chévere tu reflexión. Muchas gracias por todo lo que contaste hoy. Te doy las gracias por este tiempo, la pasé muy chévere. Y, Gracias a ti, Lau. y nos veremos en el siguiente libro.